Esta es la clase número 3 de estudio de Hebreos. Importante retomar, acordémonos que el libro de Hebreos parte de una idea, un principio, y es que el autor está demostrando la superioridad de Jesús, la superioridad de Cristo frente a todas las instituciones que se presentaban en el Antiguo Testamento. ¿Correcto? Siempre, yo esto lo voy a recalcar, si es posible, hasta la última clase, porque es importante siempre que usted lee la porción de la Biblia, que usted se ubique en la intención del autor, la intención de por cuál el Espíritu Santo inspiró al autor a escribir tal porción, porque nunca nos vamos a salir de ahí, siempre vamos a ir, siempre al final vamos a ir a ese punto. Sigan. Vale, entonces, si se acuerdan, lo primero que vimos en la primera clase fue que el autor desde el principio comienza a marcar la diferencia desde el principio en que Cristo es superior en cuanto a cómo Dios se reveló frente al Antiguo Testamento. ¿Se acuerda? Que vimos que el Antiguo Testamento Dios cómo se había comunicado. ¿Quién se acuerda? ¿Qué ejemplos había? Por los profetas, sí. Por los padres, por ángeles. ¿Pero qué medios? Bueno, esas son las personas. ¿Qué medios usó? Visiones, sueños. Profecía, sí, hasta también tomó forma humana, decía, ¿no? Que los ángeles tomaban forma humana y comunicaban. ¿Qué más había? Visiones, sueños. Sí, señales. Bueno, muy bien, exacto. Pero, ¿qué pasó? Cuando llega Jesús, dice que es totalmente distinto. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia con Jesús? Que Jesús es ¿qué? La verdad, la certera verdad de Dios. Es decir, claro, si a usted se le aparece un sueño y demás y usted se despierta, ¿qué es lo que le va a usted dar certeza de si es Dios el que le está hablando o de pronto algo que usted se comió, por ejemplo? O demás. Pues que usted va precisamente ¿a dónde? A la palabra. ¿Pero quién es la palabra? ¿Quién es el verbo que se hizo carne? Jesús. Por eso es que Jesús tiene mayor certeza y mayor verdad. Eso fue lo primero que vimos nosotros, los primeros versículos, ¿cierto? Ya en la clase pasada, que estamos viendo la primera clase, la pasada la profe estaba explicando, comenzamos a hablar, ya comenzamos a tomar la segunda división del primer capítulo, que es la que vamos a retomar hoy, y el autor va a empezar a partir ahora ¿de qué? De que Jesús es superior a los ángeles, ¿vale? Que Jesús nunca recibió un título de ángel, sino que recibió el título de ¿qué? Hijo de Dios, primogénito. Bueno, ya vamos a profundizar eso. Y hace 8 días vimos bastantes versículos donde probamos que realmente hay fundamento bíblico para decir que la Biblia sí llama a Jesús el Hijo. Mire, esto es importante, ¿por qué? Porque aunque usted no lo crea, hay muchas creencias actuales donde ponen a Jesús como que no es Hijo de Dios, sino lo ponen como de pronto algunos profetas, hay unos que lo ponen incluso como ángel. ¿Usted sabe que los testigos de Jehová creen que Jesús realmente es un ángel? Cuando se estudia con ellos ya no se lo votan al principio, pero ya después le van a decir que Jesús es el arcángel Miguel. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Aún existe gente que hace Jesús como un ángel. Y parece ser que en ese tiempo también se podía caer en esa creencia. Y de hecho los judíos tenían cierta creencia especial con los ángeles. Si usted comienza a estudiar el libro de Hechos y el Nuevo Testamento, en muchas de las cosas que no se podían manifestar, que no pueden dar la explicación natural, los judíos lo primero que pensaban era, las primeras teorías siempre daban, era un ángel. Entonces es muy importante que usted sepa que sí hay fundamento, para eso está la segunda clase. Entonces es bueno retomar porque ahí hay fundamento bíblico, y aunque usted no lo crea, si usted cree que no es necesario explicar a una persona que Jesús es el Hijo de Dios, sí es necesario, y hay mucha gente que ni siquiera entiende la idea. O un poco más, no tan religioso, pero si lo dicen, él fue un gran filósofo, él fue un gran pensador, él fue el primer socialista, él fue el primer hippie, no sé, hay muchas formas, pero realmente la Biblia lo llama como tal de 2 formas: el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Listo? Bajo ese orden de ideas, ahora sí vamos a retomar entonces a Hebreos. Vamos otra vez a Hebreos a estudiar lo que estamos estudiando. Hebreos capítulo 1, vamos a leerlo todo otra vez, como para entrar otra vez en contexto. Leamos de un versículo hasta donde nos dé, ¿vale? Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, no por tiempo a los padres por los profetas. Sí, bueno, gracias. Siga. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo.
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y otra vez, yo seré tu padre y él será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente a los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuerza. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga enemigos por estrado de tus pies. No son todos espíritus ministradores, enviados para servir todo a favor de los que serán creídos de las personas. Muy bien, llegamos hasta ahí. Entonces vamos a orar para que Dios tome el control. Dios es el que toma el control y el Espíritu Santo es el que al final nos tiene que recordar y enseñar la palabra. Eso es lo que hemos estado aprendiendo desde la primera clase. Es el Espíritu Santo el que nos muestra realmente. Nosotros ¿qué hacemos únicamente? Es ir a la verdad certera, que es que Jesús, la palabra. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por el privilegio que es poder estar aquí reunidos en tu nombre. Señor, en muchas partes del mundo a las personas que están haciendo esto mismo les cuesta la vida, porque están en lugares donde tu nombre es prohibido hablarlo, Señor, y sin embargo ellos se reúnen y lo hacen porque han entendido que lo más importante, lo primero, Señor, lo que no acaba, eres tú, es la vida en el Espíritu, Señor. Entonces que nosotros que tenemos la oportunidad de que estamos en un contexto donde es fácil poder reunirnos, Señor, no lo tengamos como algo que nos podemos pasar por la faja, Señor, algo sencillo, sino que entendamos el privilegio que realmente es poder reunirnos en tu nombre. Jesús, tú dijiste que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Tú lo dijiste y yo sé que eso no es una metáfora ni una palabra bonita, eso es la verdad. Entonces yo sé que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor, porque estamos reunidos en tu nombre. Entonces yo te pido, Señor, te clamo, por favor, obra, Señor, habla en nuestros corazones, Señor, enséñanos. Muéstranos tu palabra, Señor, que seas tú hablando, que seas tú enseñando a tu iglesia, Señor, formándonos, Señor, guardándonos de todo desvío, de toda equivocación, Señor, que nosotros no nos desviemos ni nos apartemos, Señor, bajo el deseo de nuestros corazones, bajo deseos privados, sino que nos limitemos a ver lo que está escrito en tu palabra. Obra, Señor, que seamos humildes para arrodillarnos ante tu palabra, para aceptar tu verdad, Señor. También si nos equivocamos, Señor, por nuestra humanidad, también que seamos humildes, Señor, para conocer nuestras fallas, Señor, y retomar el camino que es cierto, Señor. Yo creo que a los que te aman, Señor, tú los guardas, Señor. Entonces guárdanos, Señor, de desviarnos. Obra, Señor, que este grupo, Señor, del fruto, Señor, por el cual se ha creado, Señor, que realmente esto es el culto, Señor, esta es la iglesia, congregarnos en tu nombre, Dios. Entonces obra, Señor, ayúdanos, Señor, que esta palabra produzca vida en abundancia, Señor. Habla, Señor, danos el poder de la palabra, la sabiduría de la palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El propósito del libro de Hebreos del autor es demostrar la superioridad de Cristo, ¿sí? El libro de Hebreos fue escrito a los hebreos precisamente. ¿Por qué es importante saber eso? Porque hay que saber que el autor le está escribiendo a gente que conoce el Antiguo Testamento, que conoce las instituciones del Antiguo Testamento. Y él está colocando una tesis, está exponiendo una tesis. ¿Cuál es? Demostrar que Jesús es superior a esas y que de hecho esas instituciones del Antiguo Testamento cumplían una función específica que llevaba a Jesús. Pero una vez ya Jesús está establecido, esas instituciones ya no están.
Sin embargo, Él las va a usar para demostrar cómo Jesús es superior. Eso es importante que lo tengamos siempre, porque hay parte de todo el entendimiento del libro de Hebreos. Cuando usted lee el libro de Hebreos, usted tiene que acordarse que el autor está intentando eso. Bueno, entonces dice, en el versículo, hablamos del versículo 4 otra vez, Hebreos, capítulo 1, ¿qué es lo que dice? Hecho tanto superior a los ángeles, cuando veo más excelente nombre que él. Esa palabra que veo más excelente nombre, en el original griego es onoma, y no necesariamente, porque yo digo, bueno, ¿cuál es el excelente nombre que habrá heredado el Hijo? ¿Cuál es el nombre? Porque dicen que él tomó, heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál? ¿Qué es el nombre sobre todo nombre? El nombre sobre todo nombre. Jesús. Duro. Bueno, uno puede decir, el nombre es Jesús, porque es el nombre de Jesús es Jesús. Bueno, sí, porque es el nombre sobre todo nombre, es correcto, pero realmente una traducción más correcta de eso que se dice nombre es también como título o como posición. Realmente él desde el versículo 4, ¿por qué lo estoy retomando? Porque él está dando la introducción a decir, oiga, Jesús tiene un título superior a ser un ángel. Él heredó una posición superior, y es cuando él va a plantear su tesis. Versículo 5, ¿quién lee, por favor? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a el Padre, y él me será a mi hijo. Bueno, entonces, ya muy bien, ese versículo fue el que realmente prácticamente estudiamos la clase pasada, y es cuando la profe nos dio bastantes versículos para soportar que Jesús realmente en la Biblia se le da el título de hijo. Pero pregunta, si alguien le dice, oiga, ¿y por qué dice engendró? Entonces, ¿por qué dice? Entonces, ¿a Jesús lo engendraron? ¿Jesús fue creado? Porque ahí, incluso usted va al original, se da a entender que es como si se hubiera quedado. Dice, mira, ahí dice que lo engendró. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? ¿Cómo le explica a una persona? Ahí dice, ¿cierto? Vuelve a leer, por favor, ¿quién lee el versículo 5? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a el Padre, y él me será a mí. ¿Dónde está en la Biblia que él lo ha engendrado? Bueno, vamos a Salmos, capítulo 2, versículo 7. Salmos 2, 7. Alguien porfa que me busque también el Salmo 139, versículo 13. Y otra persona que me busque Isaías 7, 14, ¿vale? Yo por Israel, del reino de Jehová, me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Muy bien. Bueno, perdón, me va a saltar algo muy importante. Una recomendación, esto no es Biblia, esto no es mandato divino, no, esto es una recomendación que yo voy al momento de estudiar. Identificar siempre lo mismo, el sentido del autor. Una buena idea para ubicarnos es buscar cuál es la palabra principal o en qué se basa el texto como tal. Es un ejercicio, no es dogma, no es que tenga que hacerlo, si no lo hace no es que esté pecando, no pasa absolutamente nada. Es bueno hacerlo. Si podemos escoger una palabra, y digo usted, rebúscame todo lo que acabamos de leer desde el versículo 5 hasta el versículo 14, en una palabra. Piensen en este momento. ¿Cuál sería la palabra que ustedes dicen que resume? ¿O con qué palabra usted iría a reducir todo esto a una palabra? Sería esto. Es hijo. ¿Hijo? Bueno, Julio, hijo. ¿Otra palabra? Realmente, incluso yo no soy capaz de ponerlo en una palabra. Son dos palabras, pero una es hijo, muy bien. ¿Y cuál sería otra palabra en la cual gira todo el texto que está hablando? Padre. Superior. En el texto que está nombrando continuamente. Ángeles. Ya lo habíamos dicho, realmente lo que digo, lo que pasa es que aquí lo que quiero es que ustedes comiencen también a desarrollar un proceso de decir cómo yo hago para leer la palabra y irme por la misma línea del autor. Para usted de pronto no después coger un versículo, porque en este pasaje es difícil. ¿Por qué? Porque el autor va a nombrar muchos versículos del Antiguo Testamento, porque él quiere comenzar a justificar su punto. Y entonces comienza a traer y a traer y a traer. Y pero usted va al Antiguo Testamento y lee esos versículos con contexto y pareciera que fuera otra cosa totalmente distinta. Entonces uno a veces tiende, ¿qué pasa cuando sacamos las palabras del contexto? Nos desviamos completamente. Si nosotros sabemos la intención, seguimos en la línea. ¿Qué es? ¿Cuál es la importancia de esto? Recordar, oiga, el autor está hablando de que Jesús, de que el Hijo,
es superior a los ángeles. Ya le hemos dicho, esa es la línea de todo el fundamento. Bueno, ahora sí sigamos. Había dicho que en quién me buscaba el Salmo 139, versículo 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma me para muy bien. No fui cubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin saltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Entonces, desde el Salmo también vuelve a nombrar una palabra y dice que fue formado, que fue, y también hemos visto que fue engendrado. Entonces, ¿cuál es la cuestión de mirar esto? Porque usted se le puede presentar perfectamente a una persona y le dice, es que para mí Jesús es una creación. Y ese es uno de los puntos en que más el autor va a dividir a estos dos personajes. Que unos fueron creados, pero otro dice que es eterno. Pero usted va a la Biblia y dice, oiga, pero ahí dice formado, y ahí dice engendrado. ¿Por qué la Biblia dice que Jesús fue engendrado? ¿Por qué la Biblia dice que Jesús fue formado? Tengámoslo ahí. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ok, esa es la profecía de Isaías, donde dice que la Biblia que una virgen iba a concebir. Si usted le pregunta a un judío ortodoxo, le va a decir, la palabra virgen está mal traducida, es una joven, eso no puede ser posible y demás. Y bueno, él va a dar su defensa, porque un judío ortodoxo, sabe que el judío ortodoxo niega la deidad de Cristo, y hay unos que incluso niegan la existencia histórica, le van a decir, es que no existió. Hay gente que incluso dice que eso no existió, aun cuando hay evidencia histórica, ni siquiera en textos cristianos. Pero todo eso es bueno que lo estudiemos. Ok, entonces tengamos la pregunta por ahora. Formado, engendrado, concebido. ¿Por qué la Biblia habla de Jesús de esa manera? Bueno, tengámosla ahí. Volvamos a Hebreos. Leamos el versículo 6. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, ábrenle todos los ángeles de Dios. Ábranle todos los ángeles de Dios. Muy bien, aparece otra palabra importante en ese versículo. ¿Cuál es? Adorar. Primogénito. ¿Qué es un primogénito? Y el que se rabe muy mal porque la profesora explicó eso en la clase pasada y lo explicó re bien y ya deberían saberlo. ¿Cierto que sí? ¿Qué es un primogénito? Pues dice, aquí dicen hijo único, aquí dicen el primer hijo. Pero entonces... Porque la primogenitura viene de la descendencia. Ajá. El primer hijo le dan el nombre del que es padre. Ok, entonces tenemos una teoría. Primogénito es el primer hijo, o puede ser el hijo único, pero bueno, el primer hijo, ¿verdad? Pero entonces ahí vuelve, el primer hijo, entonces hay más hijos, ¿cierto? Entonces, si Jesús es el primero es porque Jesús en algún momento empezó a ser el primero, o sea, no se refiere como si fuera algo eterno, sino que fue algo que empezó en algún momento y fue el primero, ¿cierto? Allá lo está cogiendo un testigo de Jehová y le dice, no sé qué decirle, ¿cierto? Eso es importante, pero dice primogénito. Bueno, lo primero es entender, esta palabra primogénito en el original, yo creo que es bueno darles una herramienta con la que estudiamos. Es bueno que incluso en este libro, y va a ayudar mucho, ustedes comiencen a ver a estudiar algo que se llama la Biblia interlineal. La Biblia interlineal se consigue en internet, en las librerías, como quieran. Son las Biblias que traen debajo las palabras en griego originales. ¿Por qué? Ayuda mucho. Ayuda mucho a entender los significados de la palabra. Incluso usted va a entender, como le digo, es una apertura totalmente. ¿Qué pasa? Yo lo decía en la primera clase, cuando usted entiende la línea del autor, usted dice, usted pronto digamos que yo ahorita estoy grabando y yo digo, uy no, esto estuvo repaila. Y entonces a mí todo el mundo dice, todos ustedes me entienden que estuvo paila, ¿cierto? Pero si yo mando este audio a España y ahí dice, no, estuvo repaila, ¿qué es eso de repaila? O sea, incluso en este tiempo. Ahora imagínense que este audio lo escucharan 800 años en el futuro. Y entonces ahí en ese momento paila significa, no sé, paila ser bacano. Entonces yo digo, no, estuvo paila, entonces, este man está diciendo que estuvo bien, ¿cómo así? Algo así, aunque usted no lo crea, pasa con la Biblia. Entonces la gente comenzaba a coger palabras en su contexto, del contexto de ellos a querer meterlo en el contexto de nosotros.
Entonces, por eso para nosotros a veces primogénito dice, primogénito, pero primogénito es el primer hijo. ¿Por qué el autor está hablando de primogénito acá? ¿Será que Jesús fue alguien que empezó desde cero? Bueno, aquí va el punto. La palabra realmente que se utiliza es... Muy bien, prototokos. ¿Por qué le dije allá? Para que recordaran que ya lo explicó en la clase pasada. Prototokos, en el original, sí significa primogénito, pero también significa principal. Principal o el principio, pero no el principio en cuanto a tiempo, sino el principio es de donde parte todas las cosas, de donde salen todas las cosas. ¿Sí? Entonces, no está hablando de que Jesús fue el primer hijo realmente, sino que está hablando de que Jesús, ¿qué? Es el motivo principal por el cual hicieron todas las cosas. Eso va en perfecta concordancia con lo que veamos en el versículo 3, donde el autor ya está diciendo que Él es la imagen misma de Dios, el resplandor de su gloria. Eso le está reiterando, que Jesús, ¿qué? Cuando introduce, ¿qué? Al principal, que es Cristo. Le dicen que, listo, introdujo el primogénito, ok, ya con esto comenzamos pero todavía nos queda la duda, pero sin embargo dice formado, dice engendrado, ¿qué será? Bueno, tengámoslo ahí. ¿Qué dice Dios cuando coloca el primogénito? ¿Cuál es la orden? Que está ahí en el versículo ¿qué? Que lo adoren. Pregunta, en la Biblia, ¿a qué se adora? Solo a Dios, ¿cierto? De manera que usted le puede decir, bueno, está bien, independientemente que lo que sea este primogénito, Dios está mandando que le adoren. Estamos viendo la diferencia entre hijo y ángeles, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan en qué momento los ángeles cumplieron esa función, por ejemplo? ¿En qué momento adoraron a Jesús? Uno cuando nació, muy bien, que dicen que aparecieron millares de ángeles y comenzaban a decir, Hosana, gloria a Dios en los cielos, paz a los hombres, bueno, no me acuerdo si para presionar, pero ustedes saben cuál es. ¿Dónde más encontramos? Muy bien, y esa es la que quiero que veamos, Mateo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, a Dios adorarás y a él solo le servirás. Sí. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué es lo que dice Jesús a Satanás cuando le está tentando? Solo a Dios adorarás, ¿y qué? Y servirás, ¿cierto? Adorar y servir. ¿Y qué pasa tan pronto él dice eso? Bien, ángeles, ¿y qué? O sea, ¿quién es Jesús? Dios mío. Jesús le está diciendo a Satanás, a Dios solo se le adora y a Dios solo se le sirve. Y inmediatamente vienen los ángeles, ¿y qué? Los sirven. Los ángeles están dando declaración pública de que ¿qué? Que el Hijo es Dios. Que el primogénito o el principal es Dios. A Jesús se le llama primogénito, sí, y también se le dice primogénito de los muertos. ¿Por qué a Jesús se le dice primogénito de los muertos? Por ejemplo. ¿Sí sabía que a Jesús se le dice el primogénito de los muertos en la Biblia? Vamos a verlo. Porque él fue el primero que resucitó. ¿Eso es cierto? Jesús fue el primero en resucitar, ¿cierto? No, hubo más gente, bíblicamente hubo más gente que resucitó. De hecho, en el Antiguo Testamento hay gente que resucita. ¿Se acuerdan el hijo que resucita al profeta? No me acuerdo si es Isaías. No, pero porque fue Elías. por otro. En cambio, Jesús por sí mismo fue resucitado. Bueno, eso puede ser una buena teoría, que Jesús es el primero que resucita por sí mismo. Aunque por sí mismo resucita Jesús. Muy bien, ya la tomamos. ¿Por qué resucita Jesús? Como Dios levantó a los muertos por el poder del Espíritu a Jesús, por el Espíritu Santo. No puede decir, pero es el mismo Dios, ¿cierto? Y es una diferencia entre que un profeta levante a otra persona y que el Espíritu Santo levante a otra. Pero por fin decimos, pero igual no se levantó solo. Podemos llegar a decir, ¿por qué primogénito de los muertos? Estaba el hijo de la viuda que resucitó Elías, estaba Lázaro, ¿cierto? ¿Ustedes sabían que cuando Jesús murió resucitó gente? ¿Sí? Vamos a leer eso, Mateo 27, versículos 50 al 54.
Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y de aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27, del 50 al 54. Entonces, sí sabía que cuando apenas Jesús murió, se rasgó el velo, pero también comenzó a resucitar mucha gente. Imagínese esa vuelta, comenzar usted a ver el primo de que se había muerto hace, no sé, un mes, y lo vio. Que uno se pensaba, no, Lázaro fue el único que no, cuando Jesús muere también resucita gente. ¿Por qué? ¿A qué creen que se vio esa resurrección? Ahí mismo está la explicación. Que ese tipo de gente, ¿quién era esa gente que resucitó? Dice que santos o temerosos de Dios. O sea, ¿habían qué? Creído. Pero ¿por qué Dios les permite vivir después de que el Mesías muere? Tengamos esas son preguntas que como yo al final se las resuelvo, fresco. Pero me interesa que haga el proceso. ¿Por qué Dios no los dejó muertos? Ya habían creído, ¿no? O ya habían tenido la fe, o ya eran temerosos de Dios, pero Dios los revive. Bueno, Jesús es el primogénito de los muertos. Lástima que yo no puedo aquí fregarlos un poquito más con preguntas por el tiempo. Porque sí, Jesús es el primero a resucitar. ¿Por qué? Pero toda la gente que resucitó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento resucita, pero ¿qué pasa con ellos otra vez? Igual se mueren otra vez. Pero Jesús es el primero que resucita, ¿para qué? Para vida eterna. Por eso Él es el primero de los hermanos que tiene ¿qué? Vida eterna. Y Él concede, por eso Él dice: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y si creyeron en Él y murieron antes, ¿baila? Pues ahí resucitó a algunos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él cumple su promesa. Es que usted se da cuenta, incluso cuando usted estudia la Biblia, que hasta la muerte le sirve a Dios y fue hecha incluso, o pues existe para Dios. Porque la muerte es el medio por el cual el Hijo se termina de rebajar. Muy raro. Hebreos, capítulo 2, me voy a adelantar un poquito a Hebreos, pero bueno. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ok, lee desde el 14 hasta el 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cómo destruyó al diablo? ¿Por medio de qué dice? ¿Por medio de qué? De la muerte. Dígale. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, hasta Jesús usa la muerte, y la muerte es ¿qué? Es su forma de derrotar al que posee las muertes. Después, cuando usted va a Apocalipsis y ve que el ángel le dice: he aquí, yo era el que estaba muerto pero vivo y tengo las llaves ¿de qué? De la muerte y el Hades. Se entiende que hasta Jesús ya tomó posesión de la muerte. Por eso es que incluso es primogénito, el principal de la muerte. Hasta la muerte fue hecha por él, pero que era la forma en que él ¿qué? Se iba a rebajar. Sigamos, vamos en el versículo 6 de Hebreos 1, ¿cierto? Toca rápido, lamentablemente eso podría profundizar un montón, pero nos toca rápido. Volvamos a Hebreos. Vamos en el versículo 7, sigamos. Y esta mente de los ángeles, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Ok, ahora dice, de los ángeles dice que ellos los hacen llamas de fuego, los hace espíritus. Una característica de los ángeles. Versículo 8. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Más del Hijo dice ¿qué? ¿Tu trono qué? ¿Cómo está llamando al Hijo? El autor. Dios. Entonces dice tu trono, oh Dios. Está volviendo a llamar a Dios. ¿Qué más dice? Versículo 8, vamos a leer, por favor. Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Muy bien, versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por la cual te ungió Dios
el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, un momento, en el versículo 8 le dice al hijo ¿qué? Dios. Pero en el versículo 9, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando según el autor? ¿Lo ungió? ¿Cómo? ¿Se autoungió? ¿Qué dice? Sigamos leyendo. Con óleo de alegría más que tus compañeros. Sigue, versículo 9. Has amado la justicia o recibido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Te ungió quién? Dios. ¿El Dios? Tuyo. Pero no le acaba de decir que es el Dios. Porque dice, ¿se autoungió? Porque ahora nombra, parece que vuelve a pasar lo mismo que nos pasa en Juan capítulo 1, ¿cierto? Que dice, en el principio era el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. Entonces uno dice, ¿cuántas personas hay ahí? 2, 3, las dos están correctas. Pero que él está diciendo, el versículo 8, tu trono, oh Dios. ¿Pero qué? ¿Pero te ungió qué? ¿Dios? El Dios tuyo. ¿Por qué eso? Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 6. ¿Se acuerdan que estamos hablando cómo así que a Jesús lo formaron? ¿Cómo así que a Jesús lo engendraron? ¿Cómo así? Bueno, Filipenses 2, 6, ¿qué dice? Haya pues en vosotros este sentido que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no es ser igual a Dios, una cosa que aferrarse. Haya pues en vosotros decimos sentir que hubo en quién? En Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se despojó de ser igual a Dios? Miren, es que realmente ¿qué pasa? ¿Quién era Jesús antes de venir a la tierra? Dios, muy bien. Todavía no estaba conocido como el Hijo. Aunque el Padre está proclamando que yo le seré a él por Padre y él me será a mí por Hijo, y comenzamos a ver las profecías que vimos con la clase la vez pasada, donde dice que un hijo de David es el que le va a construir el templo, y después nos damos cuenta que no es realmente Salomón, porque aunque Salomón le construye un templo físico, Salomón después se desvía y se muere y no cumple la profecía como tal, y Jesús realmente llamado el Hijo de David. Estamos a ver un poco a ese lado. Realmente estamos mirando es que Jesús entra a llamarse el Hijo de Dios en el momento en que el ¿qué? Se despoja y viene a la tierra y toma forma de hombre. Por eso cuando la Biblia dice fue formado, fue engendrado, sí, porque la forma de Dios ¿qué? Sí se tuvo que rebajar, sí tuvo que tener una forma. Pero entonces Jesús, volvemos a la pregunta, entonces en cuanto a que fue formado y fue engendrado, sí, ¿quién? El Hijo, el que se rebajó. Pero Jesús como Dios, ¿qué? Siempre existió. Ha sido eterno. Profundicemos un poquito más en eso. Vamos a continuar Juan 14, 28 mientras tanto. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amareis os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Un momento, Jesús está diciendo una cosa, que el Padre es ¿qué? Mayor que Él. ¿Por qué? Ya lo vimos, porque es que Él se tuvo que, como dijo, ¿qué? Rebajar. Pero el Padre sigue siendo mayor. Y si era Juan 20, lo que pasa es que me cruzaron los cables, si era ese, Juan 20, 17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. A mi Dios y a vuestro Dios. Pues porque le dicen a usted, pero mire que Jesús también llamó a Dios Dios, entonces si es que Jesús no es Dios, Él está diciendo a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo se rebajó. Entonces usted se pregunta por qué el Hijo ora al Padre, por qué el Hijo entra en angustia también. Le dice, Padre, ayúdame, Padre, yo sé que tú me escuchas. En la clase primera dijimos, ¿no? Cuando Jesús está diciendo, Señor, honra tu nombre, y dice que una voz del cielo dice, lo he glorificado, glorifica tu nombre, lo he glorificado y lo volveré a glorificar una vez más. Y dicen que esa voz vino a causa fue de nosotros, no a causa de Jesús, porque Jesús sabe que Él está con el Padre. Lo que pasa es que nosotros sí tenemos que ver esas cosas para poder creer, porque no nos basta con la palabra. Pero entonces, ¿qué? ¿Por qué Jesús oraba? Entonces, ¿por qué Jesús no sabe todas las cosas si es Dios? Porque es Dios que se rebajó. Es el Hijo, que sí, que el Hijo fue formado, el Hijo fue engendrado y el Hijo fue concebido. Era Dios, desde el principio fue Dios, pero en un momento que se despoja y viene a nosotros. Volvamos al versículo 9, por favor. De Hebreos, sí, Hebreos, del versículo 9 de Hebreos.
Entonces Jesús, 50% hombre, 50% Dios. Es que Jesús era muy fácil no pecar, porque como Él es Dios, Jesús era 50% Dios, 50% hombre. ¿Qué dice la Biblia? Que Él era hombre, que no estimó, que se despojó, que se volvió hombre. Lo que leía, el pasaje que leía Andrés, dice que convenía al que iba a ser el autor de la salvación, perfeccionarse a través de las aflicciones. Mire, Jesús vivió por lo mismo que usted vivió. Y la Biblia nombra en varias partes. Usted no puede decir, no, es que Jesús, claro, como tú no viviste esto en esa época, pues no me entiendes. No, mire, Jesús vivió todo. Jesús sabe qué es la traición de amigos. Jesús sabe qué es lo que le den solo, que lo engañen, que lo difamen. Jesús hasta sabe hasta la relación en pareja, porque la relación en la pareja es la iglesia. La iglesia es la esposa de Jesús. ¿Y la iglesia será que ha sido muy fiel a Jesús? No hay nada que usted le pueda decir a Jesús, o que usted haya pasado, que Jesús no sepa cómo es. Por eso es que Él es el perfecto consolador, porque Él sabe todo eso. Bueno, versículo en el Nuevo, vamos a leer, por favor. ¿Qué dice? Se amaba la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual ungió Dios el Dios tuyo, como yo de alegría más que tus compañeros. Entonces dice Dios que lo ungió. En el Antiguo Testamento, ¿qué era ungir? ¿Alguien se acuerda? Le ponían un aceite al rey para proclamarlo y lo ungían, ¿cierto? ¿Cuál fue la unción de Jesús? ¿Cómo ungió Dios al Hijo? Con el Espíritu Santo, muy bien. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo hizo Jesús para hacer las señales o las obras sobrenaturales? ¿Cómo hizo Jesús para poder hablar todo eso? Porque fue ¿qué? Ungido. Como Jesús era sobrenatural, pues obvio que puede hacer todas las cosas. No, Jesús era como uno, como usted y como yo. El tema es que ¿qué? Él tuvo la unción de Dios. Bueno, de buenas Jesús que tuvo la unción de Dios. Usted también la debería tener. Primera de Juan, capítulo 2, 27. En realidad es que no ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Pues es que cuando usted dice, yo entiendo que la unción en el Antiguo Testamento era con el aceite, pues era sobre lo que debe venir. Sí. Sin embargo, Santiago, en el capítulo 5, versículo 14. La unción de los enfermos, ahí está al final. Todo bien. Sí, primera de Juan 2:27. Esto ya es común. Perdón, al final. Rápidamente, eso también es tradición de la época en que ellos ungían a los enfermos con aceite y también sanaban por eso. Era como el isodine de la época. No necesariamente está diciendo que el aceite, pues bendito. Bueno, ahorita hacemos la pregunta bien y cuadramos ese tema para que la gente sepa lo que iba a preguntar Andrés. Primera de Juan 2:27, ¿qué dice? Entonces, tan chévere Jesús que lo ungió con el Espíritu Santo. Bueno, Él por eso pudo hacer todo lo que hizo. ¿Y usted? Primera de Juan 2:27, ¿qué dice? ¿Quién lo lee? Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción que permanece ¿en quién? En ustedes. A ustedes también se les dio la oportunidad de tener el Espíritu Santo. Pues Jesús dijo que pídanlo, que si que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas, cuanto más el Padre nos iba a dar el Espíritu Santo a quien se lo pedía. Pues yo ¿por qué no puedo manifestar las obras de Jesús? Porque no pedí yo suficiente. O por voluntad de Dios. Pero esa unción ¿qué? Pero incluso ¿cuál es el mayor fruto de esa unción? Porque la gente dice, yo quiero tener la unción para poder sanar gente, yo quiero tener la unción para milagros. No, ¿cuál es el mayor fruto? Vuelve a leerlo, por favor, Camilo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. 3 veces nombra ¿qué? La palabra ¿qué? Que le enseña. ¿Sí que nosotros tenemos realmente todas las herramientas para no desviarnos? Si tenemos la unción, el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos enseña. Ese es el mayor fruto. Volvamos a Hebreos, vamos en el versículo 9, ¿cierto? Bueno, sigamos leyendo. Íbamos en el 10, ¿verdad? Sí. Para comenzar el 10, muy bien. ¿Quién lo lee? Entonces, son obras.
Otro poder que le habla a Torres es demostrar que Jesús también fue el creador de todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Por Él fueron hechas todas las cosas, visibles e invisibles, que están en la tierra, en los cielos. Juan capítulo 1, por medio de Él fueron hechas todas las cosas que existen, todo. Está rectificando que el Hijo ¿qué? Que el Hijo, oiga, fue formado, engendrado el Hijo, sí, pero entienda que el Hijo ¿qué? El Hijo era Dios, incluso Él fue el que creó todas las cosas. Váyale a Proverbios y se va a dar cuenta que Él dice, yo estaba con Dios cuando creó y cuando le di el estatuto al mar y le coloqué sus límites y demás. ¿Quién? El Hijo. Porque todo fue creado por Él, para Él y en Él. En Él, porque cuando las cosas fueron creadas, aún Él estaba con el Padre, aún era absoluto, y todo se creó en el Padre. ¿Listo? Sigamos leyendo. Versículo 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Sigue, 12. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ahí lo que está haciendo es que él toma completo el texto del Salmo 102, porque cuando él está hablando de que Dios formó todas las cosas y demás, está tomando todo ese texto. Si usted va al Salmo, no tenemos el tiempo, está hablando precisamente de que la naturaleza de Dios es ¿qué? Es eterna, pero que todo lo demás ¿qué? Perece, cambia, se muda, pero Dios es eterno. Eso que el autor está dando. El punto en ese versículo es que demostrar que Jesús siempre ha sido y que incluso Jesús ¿qué? Hizo todas las cosas. Es que los ángeles sí fueron creados, pero el Hijo fue formado y engendrado, pero el Hijo realmente ¿qué? La forma y la imagen siempre estuvo con Dios. Y incluso Él ¿qué? Las creó. Versículo 13. ¿Quién lee? Pues cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Muy bien. Hay otra cosa que le dice que a un ángel Dios jamás le dijo que siéntate a mi diestra, mientras yo coloco tus enemigos a tus pies. Eso es un salmo. Bueno, ahorita no alcanzamos ahí, pero igual es lo mismo. Es el Salmo 110, versículo 1, el que quiera anotar. Y Jesús también va a hablar de ese salmo y de esa nota cuando él va a explicarle algo a los fariseos. Eso sí quiero que lo veamos. Vamos a Mateo, capítulo 22, 41. Y Jesús también lo cita. Y lo cita cuando está discutiendo con los judíos. ¿Qué dice Mateo 22, 41? Y estando juntos los fariseos, Jesús les respondió diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle. Ellos le están probando a Jesús porque están diciendo, oiga, si usted sabe que el Mesías tiene que venir de David, ¿cierto? Porque el Mesías tiene que ser ¿qué? El hijo de David, porque así dice la profecía. Ellos comienzan a decir, y Jesús le dice, bueno, les vamos a mamar gallo. Porque sí, el Mesías fue engendrado y formado desde la línea de David, el hijo, pero no existía desde antes. Entonces le dice, oiga, ven, una pregunta, ¿y cómo puede ser el Señor el hijo de David si David también le dice? Y vuelve y otra vez un juego de palabras. Le dice, dijo el Señor a mi Señor. ¿Cuántos señores hay? ¿Uno, dos? ¿Una bipolaridad? No, está volviendo a hablar de los dos, de Dios, hablando con sus manifestaciones. ¿Qué es lo que le dice? Siéntate a mi diestra y léelo otra vez, por favor. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces, muy bien, entonces sí, el hijo viene de la herencia de David, pero ¿sabe qué? El hijo viene desde antes. ¿Cómo le va a llamar Señor si él al hijo de él? Y dicen que ¿qué? Que nunca más. Ese fue como el turn down for what de Jesús, ahí le bajó las gafitas y se acabó. O sea, nunca más le volvieron a preguntar nada, porque los dañó horribles, o sea, no supieron qué responderles. Se les bajó las gafas. Yo me lo imaginé así cuando lo estudié, perdón. ¿Me los dañó? Pero es eso, o sea, otra vez volvemos a mostrar que Jesús mismo está explicando, incluso con ese versículo, que sí, pero yo siempre he estado, que yo soy Dios, que yo no soy un ángel, que yo soy Dios. Versículo 13, versículo 14.
el último versículo. Este es el que quiero hacer un poquito más de énfasis para acabar. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, lo que el autor coloca aquí, lo que puedo ahorrar, es que los ángeles son ¿qué? ¿Servidores? ¿Qué es lo que dice, perdón? Enviados para servicio. Ministradores. La palabra administrador significa el que sirve, ¿no? Diácono también significa el que sirve. O sea que hay diáconos, por ejemplo. ¿Usted quiere ser diácono? Ella es la jefe de diácono, entonces, de aquí, del grupo. Entonces, si quiere servir, si nos ayuda, necesitamos gente. Entonces, ¿qué son qué? Que los ángeles son qué? Ministradores y servidores. Mire, es que aunque usted no lo crea, y pasa hoy en día y pasaba allá, la gente también incluso tenía ¿qué? Culto a los ángeles. No podemos establecer realmente si los judíos, si el caso de ellos era que comenzaron a orar ángeles, pero pareciera dar a entender, porque el autor tiene que dar la claridad de que Jesús no es un ángel. Tiene que comenzar a explicarles otra vez de que, oiga, no, él es más importante. Pero en la iglesia se demostró culto de ángeles y está registrado en la Biblia. Colosenses. Vamos a Colosenses, versículo 2, capítulo 2, versículo 18. Colosenses 2, 18. Nadie os prive de vuestro premio, con humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pablo advierte a la iglesia y le dice, oiga, ustedes hasta hacen culto de ángeles, ¿no? Y se están olvidando de la humildad y demás. Y uno dice, uy, sí, como tan ciegos, ¿no? Y en este momento usted no va y mira la angelología y la gente que consulta a los ángeles y el arcángel y todo eso. Y usted como cristiano se va a consultar a un ángel. Mire, ¿sabe qué? Y posiblemente ángel le responda. ¿Qué tipo de ángel? Pero le puede que responda. Pero usted entiende que usted tiene algo mejor que un ángel. Al Hijo y la unción del Hijo que está en nosotros. Entonces, ¿cómo se va a ir un ángel? Si tiene al Hijo. Los ángeles incluso quisieran, miren, nosotros como iglesia tenemos privilegios que los ángeles ni siquiera tienen y anhelan tener. Aquí dice que teniendo culto de los ángeles, pero no es que se le deba culto a los ángeles, sino que hay sectas o religiones que les daban culto a los ángeles. Exacto, sí. Pero bíblicamente no se le da. No. Bíblicamente no se le da culto a los ángeles. Está muy bien, muchas gracias. Sí, muy bien. Sí, realmente, o sea, el problema era que haya gente, e incluso dentro de la iglesia, porque el autor está, mire, es que el culto a los ángeles siempre ha existido, pero si el autor está nombrando a la iglesia, eso es porque ¿qué? Porque hay hasta gente cayendo en eso. Y gente pensando, no, Jesús seguramente fue un ángel. No. Es el Hijo de Dios. Esa es la intención del autor en lo que estamos estudiando. ¿Listo? Ahora sí vamos a 1 Timoteo 3, 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, testificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Miren, en esto es muy profundo y no alcanzamos a explicar todo eso, pero sí lo quiero tocar para como picarlo un poquito aquí en Dague. En 1 Timoteo, Pablo está diciendo, mire, ¿sabe cuál es el misterio más grande de Dios? Léalo. De la piedad. O sea, cuando Jesús viene, de todo el suceso que Jesús haya venido y demás. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, uno, que Dios ¿qué? Se hizo carne en Jesús. Muy bien. Dos. Justificado en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo vino, ahí vamos a ver que como él es justificado en el Espíritu cuando ¿qué? Cuando el Espíritu Santo lo levanta a los muertos. Ahí es cuando él demuestra que realmente él era santo. Pero bueno, digamos. Visto de los ángeles. Visto de los ángeles. ¿Cómo así? ¿Los ángeles no estaban con Dios desde el principio? ¿Por qué dice visto de los ángeles? ¿Los ángeles ya no habían visto a Jesús antes de que viniera al mundo? Sí. ¿Quiénes dicen que sí? Los ángeles habían visto a Jesús, a Dios, antes de que... ¿Por qué dice que grande es este misterio? Mire, y perdóneme por esto porque esta no se la alcanza a responder hoy, pero para que pique y tenga esa duda. Pero porque dice que fue visto de ángeles. ¿Dónde está Dios? Es que Jesús es la imagen de Dios. Ojo, los ángeles fueron vistos, lo dice visto por ángeles, pero ¿hasta qué momento?
hasta que Dios se hizo carne. Y antes, mire, se lo va, yo sé, es profundo, pero es para picar uno más. Los ángeles tampoco habían podido ver a Dios directamente. Solo hasta cuando Jesús viene, ellos pueden ver a Dios. Ellos ven a Dios. Por eso cuando Jesús nace, es la manifestación que vemos en Lucas, que bajan y dicen, ellos también vienen a ver a Dios. Porque Dios contiene todo, lo invisible o lo invisible. Dios es más grande que el cielo de los cielos, donde están los ángeles. ¿Usted no ha visto en Apocalipsis cuando el apóstol dice que no había sol porque la gloria de Dios iluminaba todo? Yo siempre me imaginaba eso y decía, uy, pero ¿cómo debe ser eso escandescente? Entonces Dios en el centro y todo el mundo así como, ¡ay, Dios, te amo! No sé, una vaina así. Porque decía, ¿cómo va a ser eso? No, ya después yo entendí, claro, Dios está por encima. O sea, ellos ni siquiera pueden también... ¿Cuándo ellos ven a Dios como tal? Cuando Jesús entra a la creación y sube. Los ángeles tampoco tenían todo el conocimiento y la revelación de Dios. Sí, también entiende por qué es más certera la verdad de Jesús que incluso las revelaciones de ángeles del Antiguo Testamento. Ahí pueden seguir divagando ese versículo, pero no alcanzamos hoy. Primera de Pedro. Esta fue la manifestación de Dios. Pues Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Exacto, y le dijo, ¿no has entendido que el que ha visto al Padre, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Muy bien. Primera de Pedro 1:12. Estamos viendo que incluso nosotros tuvimos privilegios mayores al de los ángeles, para que entiendan que entonces nosotros también. El Hijo es mayor a los ángeles. Oiga, y usted, si es hijo de Dios, si es de la iglesia, también incluso ¿qué? Es más privilegiado. ¿Y los ángeles son qué? Servidores y ministros para usted. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:12? Se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan incluso tener esa relación de que el Espíritu Santo ¿qué? Enseña. Los ángeles también aprenden de la iglesia. Claro, porque la iglesia es la que nombra. ¿Quién es el que tiene el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En su templo, en nosotros. Y es el que habla. Los ángeles también están aprendiendo en la iglesia. Por medio del Espíritu Santo. Realmente, pues de nosotros no van a aprender. Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, 1 Corintios 6:3. ¿Cómo sabéis que debemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Mire, incluso dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. ¿Por qué? Picada para que siga estudiando. Vamos a Hechos, capítulo 5:19. Vamos a dar ejemplos de cómo los ángeles ayudaron a la iglesia. Hechos 5:19, ¿qué dice? Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces el ángel lo ayudó a los discípulos, los primeros discípulos. Ahí mismo en Hechos 12, versículo 7. Hechos 12:7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces dice que un ángel incluso que liberó también ¿a quién? A Pedro de la cárcel. Y así, mire, ustedes van a contar testimonios. Yo conozco incluso testimonios ahorita, amigos míos, que han visto cosas con ángeles, que incluso en su momento hasta dicen, no, era una persona, y después comienzan a decir, estaba como raro, ¿no? Bueno, en un momento vamos a poder saber si realmente era una persona o no. Pero eran cosas que uno decía, y es que la Biblia dice que incluso la iglesia, Pablo dice que practiquen la humildad porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Si los ángeles tomaban forma humana y llegaban a convivir días con la gente de la iglesia, pienso yo que seguramente para aprender o ver cómo está funcionando la iglesia, ¿no? Pero incluso si usted entiende que usted tiene incluso un mayor privilegio que los ángeles, vamos a Romanos, versículo 8, 14 y 17. Entonces, sí, Romanos 8, versículo 14 al 17. Entonces, sí, los ángeles ayudaron a Jesús, pero los ángeles también ayudaron a la iglesia. Y los ángeles también lo pueden ayudar a usted, ¿sí? Pero si usted cae en culto de ángeles, pues hombre, no entendió que hay algo mejor. Romanos 8, 14 al 17. ¿Quién lee? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Sí. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba. Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta ahí. Entonces, ¿se acuerdan cuál es la orden de los ángeles, cierto? Que dicen que adórenle y sírvanle. ¿Quién? Al Hijo. Mire, es al Hijo. Porque el Padre necesita que le sirvan. El Padre es pleno. El Padre vive en plenitud. Pero el Hijo, claro, el Hijo sí necesita servidores. Pero ¿por qué entonces los ángeles ahora nos sirven a la iglesia, nos sirven a nosotros? Ay, ¿porque yo soy muy bonito? ¿Porque yo soy muy bueno? No, porque el Espíritu de Jesús, porque el Espíritu del Hijo, se supone, ¿no?, que mora en usted. O sea, ¿realmente a quién está sirviendo Él? A Jesús. Por eso es que se ora, y por eso es que los ángeles responden. Pero si es el Espíritu del Hijo, el que mora en usted. No son espíritus ministradores al servicio de los que serán salvos. Aquí ahora el autor de Hebreos en el versículo 14. Sí. Pero realmente están sirviendo a quién? Al Hijo. Al que yo también tendría que estar sirviendo. Terminemos. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 8. Entonces, ¿se acuerdan en las clases pasadas cómo era la actitud de los ángeles frente a los hombres? ¿Se acuerdan qué pasó, por ejemplo, cuando el ángel de Jehová se le apareció a Abraham? ¿Qué hizo él? Que lo vimos en la clase pasada. Pues se arrodilló, ¿no? Y le dijo, Señor, ven te atiendo. Y el ángel le dijo, ¿qué? Hágale. Cuando se le apareció a Moisés, ¿qué? Sabemos que era un ángel, pero Moisés también así, y él dijo, quítese el calzado porque está en Tierra Santa y demás, y demás. Pero ¿qué pasa una vez que usted ya es hijo de Dios? Porque lo que acabamos de leer es que si nosotros tenemos el Espíritu del Hijo, ahora podemos clamar, ¿qué? Abba, Padre. Nadie en el Antiguo Testamento tuvo ese privilegio, ni Moisés, ni Abraham, ni Moisés, ni los de la ley, hasta ahí lo dejo, ni Moisés, ni los de la ley. ¿Por qué? Porque la gracia es la que da hijos de Dios. Entonces, si usted es hijo de Dios, ¿cuál es la actitud del ángel ahora? ¿Será que el ángel le va a decir arrodíllese, que es severo ángel? Bueno, Apocalipsis 22, 8, ¿qué dice? Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Y qué le dijo el ángel? Sigamos leyendo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y que de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. ¿Adora a? Sí, que ya el ángel dijo, no se me puede arrodillar. Es que antes el hombre sí, pues los ángeles sí estaban un poco, digamos que por encima, en el Antiguo Testamento, y claro, pues se arrodillaban. Yo soy el representante de Dios, como cuando llega un ministro de un país a otro, ¿no? Entonces él espera honor, porque él dice, yo soy el representante, él no es el presidente, pero yo represento a la nación, demás. Pero ya el ángel una vez se da cuenta que está, ¿qué? Frente a los que tienen el Hijo de Dios, frente a los que guardan el Espíritu del Hijo de Dios, las palabras, y le dice, uy, no, incluso dice, no, pilas. Dice incluso que, ¿qué? Que yo soy consiervo tuyo. O sea, cuando Jesús le dicen que cómo será después de la muerte, le dice, serán como ángeles y más, claro, porque tendremos cuerpos espirituales, similar a la naturaleza, por así decirlo. Igual, eso dice la Biblia. ¿Pero qué? ¿Pero ahora a quién? A Dios. ¿Entiende que el Hijo es superior a los ángeles en todo concepto? Y si usted tiene al Hijo, pues hombre, los ángeles ¿qué? Le sirven. Pero le sirven es al Hijo, no le sirven a la alcahuetería, alcahuetería. Sirven es al Hijo. Sirven es a la iglesia. Y aprenden con la iglesia y ayudan en la vida de fe. Pero adoramos es a quién? A Dios. ¿Por medio de quién? Del Hijo. Esto es importante. Es que usted no puede adorar a Dios, al Padre, si no es por medio del Hijo. Y nadie va al Hijo si no es por el Padre. Oremos. ¿Parece? Sí, tranquilo. Claro. O sea que en el Antiguo Testamento sí los ángeles permitían que los hombres le adorasen. Permitieron que se le arrodillaban, que le rindieran pleitesía y demás, porque ellos venían en cierta forma como una manifestación o visión de Dios, venían en representación. Entonces, como claro, se aparecía el ángel de Jehová, entonces pues claro, le rendían pleitesía porque eran los representantes, aunque no eran Dios como tal, solo que era Juan, porque dice que a Dios nadie lo vio jamás, que es solo en Jesús. Pero ya como nosotros como en iglesia,
que ya tenemos al Hijo entre nosotros, ahora que los ángeles dicen, no, somos consiervos. ¿Adoramos a quién? Al mismo Dios.